has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Buen día, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a ver una introducción general a los 4 evangelios. Vamos a ver el significado de los evangelios y las fuentes de los evangelios. Ante todo, nos correspondería ver por qué es importante conocer los 4 evangelios. Acá mencionamos 3 razones. Ante todo, la influencia que han tenido los evangelios, tanto para la liturgia como para la ética, para la vida cristiana, ¿no? Los deberes de Jesús. Los evangelios han marcado toda la historia de la civilización occidental, expresado en la arquitectura, en la literatura, en el teatro, de tantas y manifiestas formas. Los 4 evangelios han manifestado pues su influencia en la sociedad occidental, lo cual no puede ser negado, ni mucho menos minusvalorado. Otro motivo para estudiar los evangelios es que nos ayudan a conocer mejor a Jesucristo. Precisamente dice San Jerónimo, que no conoce la Biblia no conoce a Jesucristo. Y en la Constitución Dogmática de Bermúdez del Concilio Vaticano II se nos recuerda que los evangelios es como el corazón, el alma de toda la Sagrada Escritura. Entonces son una fuente muy importante para conocer, acceder a la figura de Jesucristo. Y también un tercer motivo es porque los evangelios presentan un carácter único en la historia del cristianismo. Si bien tenemos testimonios extrabíblicos y se menciona a Jesucristo en los restantes libros del Nuevo Testamento, la originalidad, particularidad y peculiaridad de los 4 evangelios radica en que a través de ellos conocemos pues quién es Jesucristo, qué ha hecho Jesucristo por nosotros, y en ese sentido pues es importante la lectura y la puesta en práctica de ellos. Luego de ver esta importancia, estos motivos que nos revelan la importancia de estudiar los 4 evangelios, veríamos a continuación sobre el significado del término evangelio. En el judaísmo, concretamente con el profeta Isaías, se menciona acerca de el mensajero que anuncia una buena noticia, una buena nueva. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Dios es Rey, que Dios reina. Por lo tanto, esta buena noticia constituye pues ya en el Antiguo Testamento el reinado de Dios, es una buena noticia. En cambio, en el mundo helenístico, la buena noticia constituía los principales acontecimientos de la vida de los emperadores. Y si nos abocamos solo al Imperio Romano, al César. Así pues, el nacimiento del César, su ascenso al trono, su coronación como rey, sus victorias militares son buena noticia. Entonces vemos que acá hay un trasfondo político, ¿no? Las buenas noticias o el evangelio político es las acciones que realiza el César, su nacimiento, su ascenso al trono, sus victorias militares, sus obras públicas constituyen un evangelio, una buena noticia. En cambio, ya en el cristianismo tenemos, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús dice: si expulso demonios es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. La predicación
predicación de Jesucristo es teocéntrica. La buena noticia, que ya pasa en el Evangelio de Marcos, es que el reino de Dios ha llegado. Eso es para Jesús la buena noticia, la cual la transmite a través de las parábolas y sus enseñanzas. En cambio, para los apóstoles, para los primeros cristianos, ya hay un cambio. La buena noticia viene a constituir lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Mientras que la predicación de Jesucristo es teocéntrica, la predicación de los primeros cristianos va a ser cristocéntrica. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros a través de Jesucristo? Y acá lo hemos expresado pues en las diversas corrientes o espiritualidades del Nuevo Testamento. La corriente sinóptica, Marcos, Mateo, Lucas; la corriente paulina, expresada en las cartas de Pablo, y en que Pablo, obviamente, Dios nos justifica a través de su Hijo; o la espiritualidad o corriente juánica, de que ya se ahonda en la persona de Jesús, no como los primeros evangelios que se habla de lo que Jesús ha enseñado y ha hecho, sino quién es Jesús: el pan de vida, la resurrección, la luz, el buen pastor, la vid. Ya se profundiza en la persona, en la identidad de Jesucristo. Y también podríamos mencionar, junto a la tradición sinóptica, la juánica y la paulina, la expresada en la carta a los hebreos, Jesús como sumo sacerdote. Y por último, ya la buena noticia, esta buena noticia de que Dios ha hecho a través de Jesucristo, este evangelio se expresa que tiene 4 formas, un evangelio tetramorfo. San Ireneo de León va a decir que así como son 4 los puntos cardinales que expresan la universalidad, también son 4 los evangelios, así como son 4 las estaciones. Cuando Ireneo menciona que son 4 y solo estos 4, está en contra de Marción. Marción fue un teólogo, un sacerdote, mediado del siglo II después de Cristo, que él consideró como único evangelio el de Lucas, rechazando los restantes evangelios. Por eso que Ireneo va a decir, no es 1, sino 4. También en esa formulación de San Ireneo se manifiesta su oposición a una tendencia armonizadora. Casiano, en Siria, había realizado una síntesis, un resumen de los 4 evangelios, llamado el Diatesarón. Entonces también Ireneo se opone a escoger un solo evangelio, como lo había hecho Marción, o hacer una síntesis de los 4, como había hecho Casiano. Considera que este único evangelio se expresa en 4 formas distintas. De ahí que nosotros podemos decir, ¿por qué no hay un solo evangelio? No, porque la radicalidad y originalidad de Jesús llevó a los cristianos a aceptar esos 4 evangelios, que tenían los más antiguos, eran los más difundidos, y esos son objetivos de selección. Se usaron esos 4 evangelios porque fueron escritos, si bien para audios concretos, como el de Marcos, Marcos y Mateo para sus comunidades cristianas en Antioquía y Siria, Juan para su comunidad juánica que empieza en Samaria y va a llegar a Éfeso, y Lucas, que escribiría para las comunidades cristianas de Roma, tuvieron un talante universal, a diferencia de los evangelios apócrifos que fueron escritos para grupos particulares. Por ejemplo, el evangelio de los nazarenos de los sebionitas fueron escritos solo para los cristianos. Los evangelios de Tomás, Felipe y Judas fueron escritos por los cristianos gnósticos y para los gnósticos. Eran evangelios escritos para grupos particulares. No tuvieron pues una mayor difusión. Otro criterio de selección es que estén en armonía con la regla de fe, es decir, que sean usados por todas las iglesias, que representen una misología
aceptada por todas ellas. Así tenemos que los evangelios apócrifos presentan a Jesús como un simple profeta, pero sin ningún rasgo de su persona divina, como es el caso de los evangelios judeocristianos, o al otro extremo, los evangelios gnósticos que presentan a Jesús como un ser divino, pero sin dar mucha importancia o una importancia a su humanidad. Como estos evangelios que hicieron una cristología parcial e incompleta, también fueron rechazados. Eso fue el motivo, pues, por el cual tanto Marcos, Mateo como Lucas y Juan fueron usados por la mayoría de las iglesias y por lo tanto presentan una cristología estándar reconocida por todas ellas. Sin embargo, los 4 evangelios fueron usados también por estos otros grupos cristianos que luego serían considerados como herejes. Por ejemplo, el evangelio de Marcos fue usado por los adopcionistas, quienes consideraban que Jesús no es hijo de Dios desde siempre, sino que Jesús recién es hecho hijo de Dios en el bautismo. Y como en Marcos aparece la mención de Jesús como hijo de Dios recién en el bautismo, los adopcionistas usaron preferentemente el evangelio de Marcos. En cambio, los judeocristianos, de tendencia, obviamente, los judeocristianos que quedaron en Palestina y del cual nace el evangelio sevionitas y el evangelio nazarenos, privilegiaron el uso del evangelio de Mateo, porque Mateo presenta también a Jesús como el que cumple la ley y que da la plenitud a la ley. En cambio, el evangelio de Lucas fue usado por los marcionitas. Ya habíamos mencionado que Marción, de los 4 evangelios, había usado solo el de Lucas. Y de todas las cartas se quedó solo con las de Pablo. Y por último, los gnósticos usaron el evangelio de Juan, porque en el evangelio de Juan Jesús obviamente aparece como el revelador que baja del cielo a la tierra de un mensaje y luego nuevamente retorna al cielo. Y como Jesús dice en Juan, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a aquel a quien tú has enviado. Por lo tanto, cuando dice la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado, los gnósticos suelen el término de conocer. Para los gnósticos la salvación radica solamente en el conocimiento. Entonces vemos cuán importante es conocer no solamente la importancia, el significado de un evangelio, sino también estamos viendo cómo fueron seleccionados de casi la veintena de evangelios solamente los 4 canónicos, que también, dicho sea de paso, son los más antiguos. Los apócrifos se basan en los evangelios canónicos. Nos tocaría ver ahora cuáles son las fuentes de los evangelios. Y acá tenemos lo que llamamos las colecciones o fuentes preevangélicas. En torno a la década de 50 y 60 tenemos estas fuentes preevangélicas que van a ser usadas obviamente por los evangelistas. El relato de la pasión fue redactado obviamente en la iglesia de Jerusalén, la cual fue testigo de los últimos días de Jesús y que plasmó por escrito esos últimos días de Jesús. De ahí que este sea una de las fuentes también para todos los evangelios, el primero de ellos, Marcos. Por ejemplo, tenemos en el evangelio de Marcos, que toma la pasión obviamente, mención a personajes muy concretos que solo serían conocidos obviamente por la iglesia de Jerusalén, que es la que redactó el relato de la pasión. La mención del joven que huye desnudo para no ser capturado en la toma de Jesús, y la mención de que Simón, el que ayudó a cargar la cruz de nuestro Señor, era padre de Alejandro y Rufo. ¿Quiénes eran Alejandro y Rufo? Obviamente eran cristianos conocidos en la iglesia de Jerusalén.
Y así como la mención del joven muy desnudo era conocido por la iglesia de Jerusalén. De ahí que este es un relato pre-evangélico que va a ser usado por todos los 4 evangelistas. Es tanta la importancia del relato de la pasión que es en los 4 evangelios donde coincide mayormente, ¿no? Que incluso un autor ha mencionado que los evangelios no son otra cosa que introducciones o prólogos a el relato de la pasión enteramente. Otra fuente lo tenemos en el Apocalipsis sinóptico, contenido en Marcos capítulo 13. Era como un folleto que circulaba por hacia los décadas 50 los 60 en Palestina, de cómo Jesús veía pues la caída de Jerusalén, así como las señales de los últimos tiempos. La clave para reconocer de que ese es un documento preexistente al Evangelio de Marcos es cuando en el relato de la pasión, en el Apocalipsis sinóptico, en el capítulo 13 de Marcos, se menciona: el que lea, que entienda. Esa formulación denota claramente de que el Apocalipsis sinóptico, llamado Apocalipsis porque habla de señales en los últimos tiempos, y sinóptico porque aparece solamente en los 3 evangelios sinópticos, denota que era una fuente escrita previa al Evangelio de Marcos. Tanto el relato de la pasión como el Apocalipsis sinóptico van a ser unidos con el Evangelio de Marcos, aparte de las fuentes propias que él recopiló, como es el caso de los milagros y las parábolas. Pero el Evangelio de Marcos también fue empleado a su vez. Marcos, escrito hacia la década del 70, va a ser la fuente también para Mateo y para Lucas. En el caso de Mateo está en su escritorio, en el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo empieza Marcos? Marcos empieza con un Jesús joven que es bautizado y tentado en el desierto. Y Marcos termina con el sepulcro vacío y las mujeres que huyen del sepulcro. Para Mateo será un final pues muy simplificador y su inicio muy próximo a la vida pública de Jesús. Por lo tanto, Mateo va a complementar a Marcos con el relato de la infancia, al inicio, y va a complementar el final de Marcos con el mandato misionero de Jesús resucitado. Jesús resucitado ordena: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido, Mateo está haciendo una ampliación del Evangelio de Marcos. Otro es el caso del Evangelio de Lucas. Lucas conoció también este carácter incompleto del Evangelio de Marcos y en su intento de dar una mayor complementación, así como lo hizo Mateo, Lucas va a tener un segundo volumen que es Hechos de los Apóstoles. Entonces ya hay una tendencia a seguir, ya no hablando solo de Jesús, sino también de la iglesia después de Jesús. Hay episodios que coinciden tanto en Mateo y en Lucas que son tomados de Marcos. Sin embargo, hay ocasiones en las que Mateo y Lucas coinciden en muchas cosas, pero que no están en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, los dos coinciden en el Padre Nuestro, en las bienaventuranzas y en otra cosa más que no hay presentes en el Evangelio de Marcos. De ahí que los biblistas hayan deducido que Mateo y Lucas, además de tener como fuente al Evangelio de Marcos, también hayan usado como fuente una colección de dichos del Señor, llamada también precisamente fuente de dichos. Como fuente, en alemán se dice Quelle, se le llama Quelle, empieza con Q, pues se llama también la fuente
Q o fuente de dichos. Esa sería la fuente que usó tanto Mateo como Lucas para complementar la información que no hay en Marcos. Y en torno al año 100, Juan va a escribir su evangelio. Juan también tiene su fuente, que se llama la fuente de los signos, que le sirvió para escribir la primera mitad de su evangelio. Pero Juan sí ha conocido a alguno de los tres sinópticos, porque hasta el final de su evangelio dice: Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Cuando menciona este libro, su evangelio, da a entender que había otros libros. Es decir, Juan presupone que su lector conoce al menos uno de los tres sinópticos. También es el caso de Lucas. Lucas, en el prólogo de su evangelio, menciona que muchos han intentado describir lo que Jesús ha hecho. Este precedente, ¿quién sería? Marcos, en primer lugar. Hay autores que mencionan que no sería necesario hablar de una fuente de dichos. Simplifican la teoría diciendo que así como Mateo fue influido por Marcos y Lucas fue influido por Marcos, simplemente Lucas copia a Mateo. En esa teoría, Mateo y Lucas escriben al mismo tiempo. No se conocen, pero ¿por qué coinciden? Porque estarían siguiendo otra fuente. Pero también se puede explicar que Lucas estaría copiando a Mateo. Con eso estaría de más hablar de una fuente de dichos. Pero con todo, esa es la teoría más extendida en la actualidad, que es la teoría de las dos fuentes. Entonces, Marcos y la fuente de dichos. Aparte que cada evangelista habría tenido también sus fuentes propias, ¿no? Tanto Mateo, fuente M, así como Lucas, la fuente E. Este sería pues la historia, ¿no? Un intento de reconstrucción sobre el origen de los cuatro evangelios. Recordando la fecha de composición, 70 para Marcos, entre el 80 y el 90, Mateo y Lucas, y Juan hacia el año 100. Combina el presente tanto las colecciones preevangélicas, que es para armar precisamente los cuatro evangelios, y de esta forma conocer las semejanzas y diferencias que hay entre ellos. A este problema o a esta cuestión se le llama pues la cuestión sinóptica o el problema sinóptico. Cómo explicar las semejanzas y las diferencias que hay entre esos cuatro evangelios, ¿sí? Entonces, recapitulando lo que estamos viendo, conocer los evangelios es muy importante porque así conocemos la vida y las enseñanzas de Jesús. Los evangelios han marcado y configurado la historia y la civilización occidental que no pueden ser ignoradas, y su peculiaridad única para conocer la persona de Jesús. También hemos visto sobre los distintos significados que tiene el término evangelio. En el judaísmo posexílico, en el caso de Isaías, la buena noticia es que Jesús es rey. En cambio, en el mundo helenístico, en el mundo greco-romano, la buena noticia era el nacimiento, la subida al trono y las victorias militares y las obras públicas de los emperadores. En cambio, para Jesús la buena noticia es que el reino ha llegado. Para los primeros cristianos, lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y luego, ya para los evangelistas, esta predicación, este evangelio, está redactado en 4 formas. 4, y solo 4, que es la frase que usa Ireneo para ir contra las tendencias de usar solo un evangelio, como lo había hecho Marción,
o de hacer un resumen en los 4 como lo había hecho Daciano. Entonces eso nos lleva a reconocer la originalidad, peculiaridad también de cada uno de los 4 evangelios. No es seleccionando uno, sino apreciar el mensaje, la presentación de Cristo que hace cada uno de ellos. Y finalmente en este cuadro que vemos las colecciones preevangélicas, así como las fechas de redacción y las influencias que hay entre los distintos evangelios. Muchas gracias por su atención.